Bienvenidos a una charla con el programa de entrevistas de mi canal de YouTube, El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Hoy tengo el privilegio de contar en el programa con la fonoaudióloga Carolina Otalora Rivera. Hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carolina, por participar. Carolina Otalora Rivera, natural de Bogotá, Colombia, es fonoaudióloga, egresada de la Escuela Colombiana de Rehabilitación en el año 2005. Se especializó en rehabilitación por la Universidad de La Sabana en el año 2013. Es diplomada en disfagia por la Universidad CES en el año 2017 y consejera en lactancia materna de la Fundación Universitaria Sanitas en el año 2020. Fue docente de pregrado en dos universidades de la ciudad de Bogotá, en la cátedra de Declusión y Práctica Clínica y pasante con estudiantes de último año. Hizo parte del cuerpo docente del posgrado de Fonoaudiología en Cuidado Crítico. Además, es empresaria. Actualmente tiene contrato en, en una entidad privada a la cual le brinda los servicios de fonoaudiología y terapia ocupacional a nivel de hospitalización y UCI en dos importantes clínicas de la ciudad y servicios domiciliarios en fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia con pacientes particulares y algunos convenios internacionales. Sus habilidades y competencias se centran en el trabajo en grupo, la delegación de funciones y la comunicación asertiva. Está certificada como terapeuta K-Taping en disfagia por la K-Taping International Academy en el año 2021. Actualmente está realizando un curso de especialización sobre apraxia del habla infantil. Su experiencia profesional ha sido en el área clínica, trabajando durante 20 años en diferentes clínicas y hospitales de tercer y cuarto nivel de atención, en unidades de cuidado intensivo adulto, pediat- pediátrico y neonatal y en hospitalización, específicamente en deglución, adultos, niños y neonatos, y lenguaje y habla en adultos. Carolina, un placer siempre bueno, que nos acompaña en este caso, en esta nueva etapa de una charla con. Para mí, sabes que es una persona que te admira muchísimo como una gran profesional en pulmonología, entre otras cosas. Y bueno, quería que estuviera otra vez por aquí eh, en esta nueva etapa y sobre todo hablando de un tema que nos preocupa mucho, como es la disfagia. Así que darte las gracias. No, Antonio, a ti, gracias por tenerme en cuenta en estos espacios que tú creas, pues tan importantes para visibilizar nuestro quehacer. Entonces, el privilegio es para mí realmente. Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar con la temática, para esas personas que quizá todavía no sepan quién es Carolina Otalora Rivera, me gustaría preguntar, en forma de presentación, ¿cómo te definirías como persona? Bueno, Antonio, pues y yo soy una persona muy espontánea, muy concreta también. Eh, Me gusta ser muy transparente en las cosas que hago y en las que digo. Eh, y pues me gusta ayudar a la gente, tengo como esa vocación de servicio, entonces no solo desde mi profesión, sino que si llega alguna persona y yo puedo ayudarle, pues con gusto lo hago, no, no me cuesta hacerlo. Entonces, soy una persona que
pues se compromete con los demás y que le gusta aportar desde alguna forma a esta sociedad. ¿En qué momento tú te diste cuenta que querías estudiar fonoaudiología y concretamente, específicamente, especializarte en disfagia? Bueno, pues realmente como que desde que estaba allá en el colegio, como que siempre estaba pendiente de los niños más pequeñitos. Mi mejor amiga del colegio tenía unas hermanas pequeñitas, gemelitas, y como que no les tenía como paciencia. Yo era la que estaba ahí pendiente de ellas, de las actividades, bueno, de muchas cosas. Y justamente al colegio llegó una universidad, pues a promocionar la carrera y me llamó mucho la atención. Sin embargo, en ese momento ellos nos hablaban mucho de la rehabilitación de niños sordos y eso me pareció maravilloso. Entonces yo empecé a estudiar fonoaudiología por la rehabilitación auditiva de niños. Pero cuando comencé a estudiar y conocí toda la parte clínica, pues nada, me enamoré de eso y por eso soy fonoaudióloga clínica. Entonces, pues a mí me encanta estar allá metida en los hospitales, trabajar con pacientes con disfagia, siento que es algo muy importante. A veces uno dice, no, pues comer es muy fácil, ¿no? Es meterse la comida en la boca y tragarla, pero pues no es tan sencillo como parece. Entonces, es algo que siempre me ha gustado, como poder devolverle a la persona esa sensación de poder comer. Siento que es algo muy importante. Entonces, por eso estoy en el área clínica. Me gusta mucho esa rehabilitación del paciente que está en la UCI, intubado, y desde allí empezar el trabajo. Eso me apasiona mucho. ¿Cómo fueron tus inicios dentro de la fonoaudiología? Bueno, pues en la universidad yo estudiaba mucho. Entonces siempre me fue muy bien, tenía el mayor promedio de la facultad durante muchos semestres, lo conservé casi toda la carrera. Y cuando empecé a trabajar, me salió un trabajo en un centro de aprendizaje aquí en Bogotá para trabajar con niños en desarrollo del lenguaje y lectoescritura, que es algo que también me gusta mucho. Sin embargo, se dio la oportunidad de hacer un reemplazo, una profesora que me dictó la cátedra de lenguaje en adultos, toda la parte de afasias. eh, Me comentó de una vacante en un hospital en Bogotá para cubrir unas vacaciones. Entonces, pues allí empecé en un hospital. Inicialmente entré por un mes a cubrir vacaciones, pero pues al parecer les gustó mi trabajo y allá trabajé durante 2 años larguitos pues en la parte hospitalaria, ¿no? Atendiendo pacientes hospitalizados en UCI, tanto niños como adultos, y pues nada, ahí arranqué y toda mi vida he estado en clínicas. Ya este año cumplo 21 años trabajando, entonces he pasado por algunas clínicas aquí en Bogotá y siempre he estado en hospitalización. ¿Cómo explicarías tú, Carolina, eh, que en fonoaudiología es necesario especializarse en una materia? Bueno, lo que pasa es que la fonoaudiología en Colombia tiene muchas áreas de trabajo, ¿no? Muchas áreas de desempeño. Entonces, sí es importante poder enfocarse en un área precisamente para eso, para poder brindarle al paciente la mejor solución. Entonces, el poder estar estudiando constantemente, actualizándose en el área en el que uno trabaja, pues finalmente va a favorecer es al paciente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no ser el todero y estar en todas las áreas, sino poder enfocarse en una sola, siempre en pro del beneficio de nuestros usuarios. ¿Cuál ha sido el caso clínico que más te ha desafiado intelectualmente y qué lección aprendiste de él? Bueno, pues he tenido muchos casos realmente, pero hay uno que me marcó y que creo que nunca voy a olvidar, y es que hace aproximadamente, no sé, como 16 años tal vez, empecé a trabajar en un hospital
donde llega gente, pacientes vulnerables. Y allí había una niña con una estenosis laringea que estaba traqueostomizada y con gastrostomía. Y cuando yo recibí a esa niña, la fonoaudióloga a la que yo iba a reemplazar me dijo, ella nunca va a poder comer, no le haga ni siquiera pruebas porque pues por su patología de base ella nunca va a poder comer. Em, pero pues fue tanto el trabajo que hicimos, estudiamos tanto que pues la niña sí comió, logramos quitarle gastrostomía y la traqueo sí no se pudo porque era una niña que todo el tiempo había que hacerle dilataciones y bueno, pero esta niña me marcó mucho, no solo pues porque fue un reto profesional, sino también esa parte emocional, porque era una chiquita que la mamá prácticamente la había abandonado en el hospital, que la señora tenía más hijos, entonces ella decía que no tenía tiempo de ir a visitar a la niña hospitalizada. Entonces, pues era como la hija de todos en el hospital, entonces todos teníamos que pasar a verla, Sí, así sí. sea jugar con ella un ratito. Entonces, es una chiquita que voy a recordar siempre, realmente. Esos son los casos que de verdad marcan muchas veces, ¿no? Los que Sí, se dan como desahuciados, que no son posibles sacar adelante y siempre hay que tener la esperanza. exacto, sí. Yo creo que el único que nos pone el techo es Dios. O sea, la ciencia claramente está ahí y nosotros somos un instrumento realmente. Entonces, a veces uno le pone muros al paciente y hay pacientes que ya salen adelante. O sea, realmente he tenido muchos casos. También una vez tuvimos un bebé en prematuro en la unidad neonatal que ya, nada, o sea, ya lo habían desahuciado y ahorita ya tiene como 13 años. Somos amigas con la mamá en Facebook y come divino y habla divino. Entonces, esos casitos siempre quedan en el corazón. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿qué le diría a aquella Carolina que recién comenzaba su carrera profesional? Uy, muchas cosas. Lo que pasa es que las situaciones cambian mucho, ¿no? El tiempo va cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia antes era como la tradición de gradúate de la universidad y busca un trabajo, ¿sí? Consíguete un trabajo en algún lado. Y pues ahorita es muy diferente, entonces tal vez a esa Carolina le hubiera dicho, siga así de juiciosa, estudie mucho, pero aprenda también otras cosas. A mí, pues como tú lo comentaste, yo tengo una empresa, me ha tocado aprender muchísimo y eso no lo aprendí en la universidad. Entonces, o sea, eso no lo aprendí en el pregrado de fonoaudiología, entonces pues me ha tocado aprender de otras cosas diferentes a la fonoaudiología para poder llevar a cabo todo lo que hago. Entonces, yo creo que si uno sabe de muchas cosas, no solo de su carrera en especial, sino sabe un poco de administración, de contabilidad, bueno, de algunas cosas sin llegar a hacerlo, eso le ayuda a uno a tener más claro el panorama y tener más claro para dónde va. La verdad que aquella Carolina, anda que se iba a imaginar la Carolina que es hoy, formándose Exacto. en gestión empresarial que te has tenido que formar, es decir, no hubiera pensado nada de lo que eres hoy, claro, No, para nada, para nada. O sea, tener una empresa, manejar personas, es complejo, pero se logra. como todo en la vida, ¿no? En un Exacto. entorno hospitalario de alta presión, ¿cómo logras mantener la empatía sin descuidar la precisión técnica necesaria? Pues yo creo que uno no debe perder el foco, ¿no? O sea, un ambiente hospitalario de por sí es complejo porque son pacientes en los cuales tienen su salud afectada, ¿no? Su estado de salud no está bien y por eso están allí. Entonces se manejan emociones muy pesadas, tanto del paciente, a veces los familiares, el equipo interdisciplinario también. Entonces yo siento que uno como profesional no debe perder el foco de qué quiero con este paciente, cómo le voy a colaborar, cómo voy a ayudar a que salga de esto, a su bienestar y, y no tomarse las cosas personales, ¿no? Porque pues con tantas cosas que uno ve a diario en un hospital, pues uno a veces se carga.
Y pues no, no es fácil también desligarse de eso, ¿no? O sea, yo he llorado por pacientes que se han muerto, he llorado por pacientes que uno dice, pero él iba muy bien y ¿qué le pasó? ¿Sí? Pero siento que al final del día también hay que sanarse uno mismo para uno poder estar tranquilo y mantener ese profesionalismo y también esa vocación hacia el paciente y poder transmitirle esa tranquilidad al paciente, porque pues si yo llego ansiosa, si llego estresada a atender al paciente, pues claramente no voy a hacer bien mi trabajo. Eh, Entonces también nosotros somos esos facilitadores con el paciente para sobrellevar esas situaciones de salud pues tan complejas que ellos viven. claro, pero ¿cómo manejar la carga emocional que implica el acompañamiento a familias que atraviesan procesos de salud tan complejos? Porque eso tiene que ser difícil, ¿no? Sí, claro, a veces, pues un paciente no entiende pues claramente qué pasa a nivel fisiológico, a nivel patológico, pues no lo sabe porque pues no tienen por qué saberlo, ¿no? Entonces, el poder lograr transmitirle esa información al paciente y brindarle esa educación y que él lo entienda, hace que las cosas se den más fáciles, ¿sí? O sea, tú no puedes llegar a abordar a un paciente sin explicar lo que le vas a hacer y por qué lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer. ¿Sí? Porque son personas con las que estamos tratando. Entonces, es clave poder lograr esa comunicación tan clara y tan asertiva para que se puedan dar las cosas. Claro, y casos, bueno, en los que hay un desenlace que a uno no le gustaría, ¿cómo reacciona uno? Porque claro, el paciente ahí no discierne, ¿no? Sino que directamente tiene que echar la culpa a alguien. Sí, pues mira, yo siento que el poder escuchar al paciente es fundamental. Los pacientes a veces sienten que una profesional de salud va y ni siquiera los mira a los ojos. Entonces, yo creo que hacer una escucha activa con el paciente y brindarle las soluciones que son, no crearle falsas expectativas, porque pues tampoco es irnos para el otro lado, pero poder ser muy claro con la información, poder acompañarlos en esa situación tan vulnerable y entenderlos y generar todas las ayudas, porque pues muchas veces uno como fonoaudiólogo no tiene esas herramientas, entonces pues contamos con un equipo, entonces bueno, llamemos a psicología que nos ayude, llamemos a trabajo social, ¿sí? Entonces poder tener esas herramientas favorece mucho el proceso con los pacientes, que a veces hay casos muy difíciles, ¿no? Entonces, el poder brindarles esas soluciones para que el paciente de verdad sienta y vea la solución en su caso, pues facilita bastante el proceso. Pero quizá nunca crearle falsa esperanza, ¿no? Dime. Que quizá nunca crearle falsa esperanza, ¿no? No, crear falsas expectativas es muy difícil con el paciente porque pues tú no puedes prometer lo que no vas a lograr, ¿sí? Y cuando tú le afirmas algo a un paciente, pues tienes que cumplir con lo que estás diciendo. Entonces, hay que decir las cosas como son, ¿sí? Ser muy claros. Eh, por ejemplo, un paciente que está con una gastrostomía y definitivamente la vía oral no se va a dar, pues hay que ser muy claro con eso y explicarle al paciente y al familiar los beneficios de tener la gastrostomía. ¿M? Que pues claro, cuando tú le dices a un paciente y a una familia, no, de ahora en adelante ya no se va a alimentar por acá, sino va a tener un tubo en su estómago, pues claramente eso no es lo normal y la gente se alarma, ¿no? Pero cuando tú le explicas que si sigue comiendo por acá, pues va a comenzar a tener enfermedades pulmonares, que se puede ahogar, que se puede morir en esas, pues ya lo ves diferente, ¿sí? Entonces ya el paciente ve otra dimensión, lo ve desde otra perspectiva y puede entender. Entonces es muy importante que esas expectativas falsas no se creen, sino ser clarísimos con la información y brindarle muy bien la educación al paciente. Claro. Y cuando trabajas con tanta gente, ayudando a tanta gente, ¿cómo te cuidas tú? Bueno, pues yo hago muchas cosas en mi vida. Parte de trabajar, entonces pues también tengo familia, tengo hijos, tengo esposo, tengo mascotas.
Entonces, pues realmente yo cuando llego a mi casa como que me desconecto de la fonoaudióloga y soy la mujer. Entonces, nada, hago cosas que me gustan, voy a cine, leo. eh, Ahorita estoy tomando clases de salsa, entonces hago otras cosas que también me ayuden a mí a fortalecer esa parte emocional, porque pues si no me cuido yo, nadie lo va a hacer. Por eso. Entonces, es muy importante como tener esos espacios para uno mismo, ¿no? Entonces, arreglarse las uñas, no sé, cosas que les gusta hacer a las mujeres. Sí, sí. ¿Hay alguna frase que te acompaña en los malos momentos? Pues yo siempre he visto siempre he visto, no, siempre he pensado que los malos momentos son eso, momentos, que no son para siempre. Entonces, siempre pienso, esto pasará, ¿sí? Entonces no me quedo ahí llorando sobre la leche derramada, como decimos aquí en Colombia, Sí, sí. sino, pues nada, pasó y hay que afrontarlo y hay que buscarle la solución. Entonces, como que trato siempre de ver como el lado positivo de las cosas y ya salir adelante. Claramente me estreso, claramente hay cosas que me afectan, pero pues nada, hay que tomarse las cosas con calma y solucionarlo, porque si no, ya mi salud mental estaría muy mal. Claro. ¿Qué es lo que más te hace sonreír cuando sales de tu consultorio al final de una jornada? Bueno, pues hay cosas que son mínimas, logros chiquitos que uno logra con cada paciente que hacen que a uno el corazón se le crezca muchísimo. Ayer casualmente estaba en consulta acá con una chiquita que tengo y cuando terminamos la sesión íbamos hablando con la mamá aquí por el pasillo y me decía, yo he visto tantos avances en mi hija que con mi esposo decíamos, ¿por qué no la conocimos antes? Entonces uno dice, bueno, estoy generando un impacto positivo en esta familia porque ven que su hija está avanzando, ¿no? Entonces, no sé, nada más con que un paciente me haga un contacto visual cuando antes no lograba hacerlo, ya para mí eso es una celebración y es fiesta. Y pues la gente dirá, pues nada, la miró, porque se pone feliz por eso. Pero pues es que los fonoaudiólogos sabemos lo importante que es un contacto visual. Entonces, yo celebro lo mínimo que logre con mis pacientes, lo celebro mucho y eso me hace sonreír. El hecho de tener un impacto positivo en la vida de otros, de otras personas cuando son pacientes, Exacto, cuando han sido pacientes tuyas, es un adelanto muy importante. exactamente. Sí, cuando tú ves que estás impactando positivamente a alguien en su vida, pues uno dice, bueno, estoy cumpliendo con mi deber aquí en este planeta. Eh, Efectivamente. ¿Y cuál ha sido la mayor lección de vida que te han enseñado tus propios pacientes? Carambas. A valorar lo que tenemos, a valorarlo. O sea, lo que yo te decía al inicio, para la gente comer es algo tan sencillo que no lo valoramos. O sea, el poder disfrutar de comerte, no sé, algo que te guste, una fruta, una pizza, un chocolate. El poder disfrutar de eso a veces no lo valoramos nosotros, porque lo tenemos y lo damos por hecho y lo damos por asegurado. Pero pues uno tiene que valorar todas estas funciones que tiene, porque en cualquier momento se pueden perder, no estamos exentos de nada. Efectivamente. Entonces, sí, creo que uno tiene que ser agradecido porque todos los días se levanta, come, camina, piensa, puede abrazar a sus seres queridos, puede encontrarse con amigos así sea virtualmente, pero lo puede hacer. Entonces, creo que uno tiene que valorar mucho eso. En los pequeños detalles muchas veces es donde se encuentra la razón, efectivamente. Exactamente. Y después lo importante en la vida, ¿no? Pero que muchas veces no lo vemos. Como estamos con la rutina diaria, no nos damos cuenta hasta que Exacto. nos lo hacen ver, claro. Es así. ¿Cuál es el mayor mito que te encuentras a diario en los pacientes sobre las dificultades para tragar? Muy bueno, son muchas cosas. Mira que en el ámbito clínico con los pacientes hospitalizados, pasa mucho que nos remiten a los pacientes para iniciar vía oral porque digamos que es prioritario que el paciente comience a comer, ¿no? Entonces, muchas veces se hace la valoración fonoaudiológica y decimos, todavía nada vía oral, no está listo el paciente para comer. Y Sí, al sí. otro día nos dicen, ay, pero hoy está despierto.
hoy ya puede comer. Entonces uno dice, pues sí, puede estar despierto, pero no está listo. Porque pues a veces asocian a que el paciente no come porque no, porque está dormido. Y sí, claro, el estado de conciencia interfiere, pero no es lo único. Comer es un proceso neuromuscular muy importante. Entonces, no basta con que el paciente solamente abra los ojos, son muchos sistemas los que están alrededor en pro de la deglución. Entonces, por eso es tan importante que un paciente cuando se le vaya a iniciar la vía oral haya una valoración fonoaudiológica previa, porque comer no es meterse la comida en la boca y El bolo pasarla, ¿no? alimenticio, es que son muchas cosas. Exactamente. Mira que a mí en la pandemia me pasaba mucho pues que tú sabes que en la pandemia tanto paciente que estuvo tan Sí. malito, que estuvo en la UCI, entonces yo llegaba a la UCI y algunos colegas, pues algunos profesionales de la salud me decían, no, pero yo ya le di las pastillas y ya comió compota, yo no sé para qué te pidieron valoración. Y yo iba y revisaba al paciente y le encontraba la pastilla aquí, la compota ahí acumulada en la boca. Ya, Entonces, claro, pues la persona que se le asistió, claro, vio que abrió la boca y se le metió a la boca y ya comió, pero realmente ya me entiendo, eso sí. no es degluir, sí, no hizo deglución. Entonces, por eso siento que nuestro trabajo como fonoaudiólogos es tan importante, que es que si tú no estás comiendo bien, te atoras, te broncoaspiras, pues eso genera efectos muy negativos en tu bienestar. Entonces, no es tan sencillo como parece. Desde tu experiencia en Colombia, ¿qué brecha es la que más te preocupa entre la ciencia disponible y el acceso real que tienen los pacientes? Bueno, pues yo siento que hay muchas dificultades, ¿sabes? Desde la formación académica, porque fíjate que aquí en Colombia lamentablemente nos hemos quedado con pocos posgrados de especialización que sean pues específicos de nuestra área, que hay muchos posgrados a los que podemos acceder, ¿no? O sea, salud y seguridad en el trabajo, eh, administración en salud, pero pues digamos que eso no es propio, no es específico de nuestro quehacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí antes había un posgrado de disfagia, ya no existe. ¿M? El de cuidado crítico del cual fui docente ya tampoco está. Entonces, ahorita propio de nuestra área solo está el de audiología. Entonces, siento que el no tener esa oportunidad de hacer un posgrado aquí mismo en el país es complejo, porque pues, claro, aquí no hay, tú quieres especializarte en disfagia o en lo que sea, pues tienes que ir a buscarlo en otro país, hacerlo virtual o viajar a ese otro país, pues obviamente es más complejo y muchas veces hay personas que lo hacen y cuando vuelven no pueden validar el título en Colombia porque no se puede. Eso, Entonces eso me parece muy complejo, ¿sí? Porque pues tú te vas, no sé, me voy a Brasil, que en Brasil hay tantas cosas, y llegas a Colombia y no lo puedes validar. Entonces siento que esa es una brecha que genera un impacto no tan positivo en nuestra profesión. negativo, Y pues efectivamente. exacto, y el sistema de salud es otra. Nosotros aquí tenemos un sistema de salud en el que estamos afiliados a empresas que prestan los servicios de salud. Entonces al paciente lo remiten a fonoaudiología ya cuando sale de la hospitalización, a continuar su rehabilitación. Y resulta que a veces eso es muy complejo, que mientras le autorizan, que no hay agenda, la oportunidad está lejos. Entonces, pues el paciente pierde una ventana de rehabilitación muy importante cuando hay cosas que son de manejar ya, en el momento. Entonces, pues si a ti te dicen, sí, te doy una cita hoy y vuelves en un mes, pues los procesos de rehabilitación deben ser continuos. No se puede como te vi hoy, que es 16 de julio, y nos volvemos a ver en septiembre. No se puede, tiene que ser algo continuo. Entonces siento que ahí también hay fallas en el sistema. ¿Y, Entonces, siento que eso genera brechas importantes en el acceso. y tú crees que el papel del fonoaudiólogo y de la fonoaudiología en Colombia es un papel que, bueno, mm, se le da la importancia que tiene? Bueno, yo siento que la fonoaudiología pues ya lleva mucho tiempo acá en Colombia, ya lleva más de 70 años, pero siento que se ha ido posicionando sobre todo en el ámbito clínico, ¿no? Entonces, pues en las clínicas donde yo he trabajado acá en Bogotá, eh, muchas veces no se puede dar alimento al paciente si no está el concepto del fonoaudiólogo.
Entonces es muy importante este reconocimiento que ya tenemos en clínica, ¿no? Porque pues a veces era nutrición que decía, no, pues iniciémosle dieta al paciente, pero pues nutrición no evalúa el mecanismo de la deglución. Entonces, siento que sí se ha posicionado bastante. Ya los fonoaudiólogos somos invitados a juntas médicas para tomar decisiones sobre los pacientes. Ya nos reconocen, nos identifican y saben que el paciente pues necesita la intervención por nosotros. Entonces, siento que sí se ha posicionado. En la unidad de cuidado intensivo siento que también se ha logrado un muy buen espacio. Ya hay clínicas que tienen fonoaudiólogos de turno completo en la UCI, que eso es bien importante, ¿no? Entonces siento que sí se ha hecho un trabajo y que se ha ido posicionando. ¿Cómo visualizaría el futuro de la fonoaudiología en Colombia en los próximos 10 años? Bueno, yo siento que es una carrera que es más reconocida actualmente y también a la que tienen acceso más hombres, ¿sabes? Porque aquí cuando empezó la fonoaudiología, antes era muy una carrera de mujeres, ¿sí? Entonces, por lo menos cuando yo estudié hace ya bastante tiempo, eh, yo no estudié con ningún hombre. ¿Sí? Entonces siento que ya es más reconocido, siento que ya pues las personas quieren estudiar más estas carreras, entonces siento que en 10 años pues van a haber muchos más profesionales. Ojalá se pudiera que se den más oportunidades de especialización, ¿no? Esa parte posgradual de la que ya habíamos hablado. Em, y siento que la gente está interesada en aprender. Entonces, eh, mis esperanzas es que en 10 años pues tengamos muy buenos profesionales de salud, porque pues aquí en Colombia tenemos mucho talento. Entonces, sí espero que en un futuro cercano pues tengamos muy buenos profesionales y se den las cosas pues para los pacientes, ¿no? Porque finalmente estudiamos para ellos. Efectivamente. ¿Cómo equilibras la rigurosidad científica de tus investigaciones con la necesidad de simplificar las indicaciones para un cuidador en casa? Bueno, lo que pasa es que nosotros cuando trabajamos no somos islas, no somos solos, necesitamos de un equipo y dentro de ese equipo siempre va a estar el paciente, la familia y el cuidador, ¿sí? Entonces, uno siempre tiene que estar activo, actualizándose, leyendo, porque no todos los casos son iguales, no todos los pacientes que tienen una disfagia tienen la misma disfagia. Entonces, hay casos que uno dice, uy, pero es que no me mejora, entonces como que uno va y recurre allá a la lectura, a otros profesionales y pues uno va mejorando su quehacer con ese paciente. Pero el lograr tener esa comunicación clara con el paciente, el poder explicarle de una forma sencilla al cuidador y al paciente lo que le está sucediendo, es lo que permite que las cosas se den. Sí, entonces lo que hablábamos ahorita, si yo le digo a la persona, mira, es que esta sonda de alimentación que te van a poner te va a beneficiar en esto, te va a ayudar a esto, te va a asegurar a que tu vía respiratoria esté bien, a que te protejas, a que no te vayas a morir, pues, por tomarte una gaseosa, un tinto, pues claramente eso va a beneficiar el tratamiento del paciente. Entonces, poder tener esa comunicación muy clara con ellos facilita bastante y estar pendiente del cuidador, decirle, darle las indicaciones, bueno, por ejemplo, este paciente sí tiene vía oral, entonces tú tienes que darle de esta forma, que esté sentado, que esté despierto, el bolo de tal tamaño, ¿sí? Y con tal frecuencia. Entonces, si yo lo entreno al cuidador, porque es el cuidador quien va a estar dándole de comer a ese paciente todo el día y todos los días, y yo le digo, bueno, muéstrame cómo lo estás haciendo. Y le digo, oye, lo estás haciendo muy bien, podemos corregir esto tal vez, ¿no? Eso va a facilitar mucho la rehabilitación en el paciente. Pero pues si yo no tengo en cuenta el cuidador, morimos todos, porque el cuidador es el más, de los más importantes, es uno de los actores más importantes en la rehabilitación. Claro. ¿Y qué importancia tiene el trabajo interdisciplinario con los neurólogos, nutricionistas, médicos en el éxito de una rehabilitación? No, pues imagínate, es clave lo que yo te decía ahorita, o sea,
las alteraciones de la deglución no son exclusivas del fonoaudiólogo. ¿M? Claro, Entonces, claro, nosotros nos especializamos en trabajarlo, en tratarlo, pues claramente necesitamos tener de la mano a nutrición, a fisioterapia, al terapeuta ocupacional, y a todos los profesionales, al cirujano, al neurólogo, a todos los que tengamos que ver con el paciente, porque es que estamos tomando decisiones sobre la vida de una persona. Entonces, esa comunicación con el equipo interdisciplinario es clave, que todos hablemos el mismo idioma, que no pase que vaya enfermería y de una información al paciente y llegue la fonoaudióloga y de otra. No, o sea, no, necesitamos claro, no. hablar todos el mismo idioma y darle la misma información al paciente para que para el paciente sea muy claro esos objetivos de manejo en su tratamiento y se logre lo que todos queremos, ¿no? Entonces, pues, el equipo interdisciplinario no hay que descuidar. Efectivamente. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de fonoaudiología que hoy se siente abrumado por la complejidad de esta especialidad? Pues mira, ¿qué le puedo decir? O sea, la fonoaudiología, así otros no estén de acuerdo, es la mejor carrera que existe, ¿sí? Entonces, pues que sea muy apasionado en lo que está haciendo, que se especialice, que siempre ponga lo mejor de sí para sus pacientes, ¿sí? Ese es el mejor consejo que le puedo dar, que sea apasionado y que disfrute lo que está haciendo. ¿Cuáles serán tus próximos objetivos a corto y medio plazo? Uy, pues desde lo profesional hay que seguir estudiando, Antonio. Hay que seguir estudiando mucho Y y actualizándose, ¿no? creando proyectos. Hay que buscar formas de generarle a los pacientes un acceso más fácil pues, nuestra profesión. Y, y siento que, bueno, ya muy desde mi trabajo, pues lograr implementar ciertas cosas que se están dando a nivel mundial que tal vez aquí no se han implementado. Entonces, eh, poder abrir un poco más, como modernizar los tratamientos de fonoaudiología, realmente lo que estamos haciendo actualmente. Claro, porque hay cada vez más novedades, hay avances nuevos y entonces, claro, Exacto, tiene uno un profesional que ponerse, bueno, al día de toda la información que va sucediendo, claro. exactamente. Así es, Antonio. Pues quiero darte las gracias, Carolina. Ha sido un placer tenerte en una charla con. Bueno, me alegro de verte. Eso que vaya por delante y darte las gracias por haber aceptado la invitación, como no podía ser de otra manera. No, Antonio, a ti muchas gracias por este espacio que pues, nos permite visibilizar un poco más nuestro quehacer y pues nada, te deseo lo mejor en este nuevo programa, en este nuevo espacio y sé que te va a ir muy bien porque haces las cosas muy profesional, de forma muy profesional. Muchísimas gracias.